El tema que estuvimos viendo el día domingo, Matías, la predicación, el propósito de Dios en la prueba de fe. Estuvimos concentrados allí en Santiago capítulo 1, versos 2 al 8. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Dividimos la predicación en dos puntos. El primero de ellos, la actitud frente a la prueba y sus frutos, entre el versículo 2 al 4. Decíamos el domingo, ¿no?, que estos hermanos judío-cristianos, estaban enfrentando persecuciones, problemas a causa de su fe, y eso queda de manifiesto incluso en el propio texto, como dábamos testimonio el día domingo. Ahora, estas pruebas eran ciertamente de todo tipo, y, y lo cierto es que Santiago se estaba dirigiendo a una comunidad amplia de creyentes. Entonces, había, por cierto, podríamos decir, esta prueba generalizada, da cuenta de la diversidad, ¿no? Y a veces esas pruebas pueden afectarnos a todos, a toda una comunidad creyente o una iglesia a nivel nacional, como el ejemplo que yo daba el domingo a través de ese misionero. O también pueden ser pruebas más particulares, que en general es lo que más nosotros enfrentamos. Pruebas específicas que vienen, ¿cierto?, a nuestras vidas. Entonces lo que nos enseña el texto es tener frente a la prueba la perspectiva correcta, el lente correcto frente a lo que nos está sucediendo. Y yo también les decía el domingo, ¿no?, que es siempre bueno recordar aquí la diferencia entre la prueba y la consecuencia del pecado. Ambas tienen vía, ¿no?, en el Señor. Cuando hemos pecado, la vía es el arrepentimiento. Y bueno, cuando estamos en la prueba, Santiago nos brinda entonces esta perspectiva, ¿no? Un asunto que es importante es el carácter de Dios. Eso debe darnos seguridad respecto de la prueba que estamos viviendo, mucha seguridad. Y lo segundo es lo que el propio texto nos empieza a explicar entonces, que el propósito de Dios mediante la prueba es producir en nosotros paciencia, paciencia. Y la paciencia obviamente tiene un sinnúmero de ventajas, está muy emparejado, está muy al lado, ¿no?, de lo que hablábamos posteriormente de la madurez. Pero es importante que nosotros tengamos esa perspectiva, iglesia. Cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones dolorosas, difíciles, enfermedades, duelos, cesantía, incluso esas cosas que a veces no se ven tanto, pienso en depresiones que a veces sobrevienen también. Los cristianos también se deprimen muchas veces, eso no lo podemos desconocer. Si eso viene propiciado por Dios, si Dios lo está permitiendo, tenemos que verlo así, como una prueba que nos está enseñando el Señor paciencia. Y tal vez algo que no mencionábamos el domingo, ¿no? Sobre todo cuando estas pruebas son de carácter personal, es encontrarnos en una comunidad de creyentes. Yo siempre digo lo mismo, no es que aquí todos vamos a ser amigos de todos, pero definitivamente debemos tener ciertos enlaces con personas que nos puedan ayudar en determinados momentos, que nos puedan escuchar y que ciertamente nos puedan dar un consejo eh, basado en la palabra del Señor. No es solamente una cuestión de amistad, porque amistad para pasarlo bien y eso también se puede dar, no digo que no, pero sí, tal como decíamos al final, nosotros debiésemos buscar consejos en personas sabias, ¿no? En esos momentos. Entonces también hay eso debe ser bastante práctico para nosotros, y debemos entonces buscar todas las oportunidades que pudiésemos tener para relacionarnos mejor, de manera de que en estos momentos de prueba no estemos tan solos, sino que al menos tengamos una o dos personas a quien acudir
sobre todo cuando son cosas muy privadas, quienes puedan orar por ti, quienes puedan darte una palabra de aliento. Eso también es muy importante en el contexto de la iglesia local. Aquí hay una ilustración interesante que quiero añadir. Los más antiguos saben que nosotros estuvimos en Santiago hace muchos años, o no sé si hace tantos, pero unos 4 años, y yo volví a tomar este texto, pero la verdad es que fue como hacer una nueva predicación. O sea, prácticamente no repetí nada de lo que en su oportunidad dije cuando lo vimos hace 4 años, sino que fue volver al texto prácticamente de cero y algunas ilustraciones que no incluí por cuestiones de tiempo y que me parecen muy ilustrativas. Quiero compartir una, dice, no podemos apurar la perseverancia o paciencia en ese sentido. Necesita tiempo. Por ejemplo, un paciente recibe de su médico las noticias alentadoras de que su pierna fracturada se está curando satisfactoriamente. El doctor visita diariamente al paciente y cada vez le dice prácticamente lo mismo. El paciente se da cuenta que debe obedecer las órdenes de no apoyar peso sobre la pierna herida, aun cuando la misma esté sostenida por un yeso. El proceso de curación debe recorrer su curso normal. Si el paciente pone fin a ese proceso abruptamente, el resultado será desastroso. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos ponemos impacientes en la prueba de fe. ¿Sí? El resultado que Dios quiere conseguir, que es centralmente en nuestro texto, ¿no? Producir en nosotros paciencia, no se va a conseguir, porque nosotros estamos probablemente intentando alguna mejor fórmula, entre comillas, de la que Dios nos está mostrando a través de la prueba. Entonces no se va a cumplir, ¿no? Em, Algunas otras anotaciones que quiero compartir con ustedes, iglesia, esta noche. Déjenme buscarla acá porque estoy a dos pantallas. Respecto de la paciencia, ¿no? Respecto de la paciencia y cómo nosotros debiésemos buscarla y aceptarla a través de la prueba. Ujú. Uno de los sentidos que tiene Santiago acá dice, en realidad lo que Santiago dice es que el cristiano literalmente cae en una situación angustiosa. Es decir, Dios coloca al creyente a veces en un modo bastante repentino. Eso creo que podemos dar fe, ¿no? Nadie está esperando que la prueba venga. Sobreviene y nosotros no lo esperábamos. Es decir, que Dios coloca al creyente a veces en un modo bastante repentino, en una dificultad diseñada para probar su fe en Dios. Recuerden que la palabra original ahí era como se probaban los metales o la pureza de los metales. El creyente quizás ni siquiera llega a darse cuenta de que ha caído en una prueba. Muchas veces es solo más tarde que el creyente comienza a entender por qué Dios lo probó. Cuando sus ojos finalmente se abren, entonces ve la bondad y la gracia de Dios que le llena de gozo y felicidad. Por consiguiente, Santiago exhorta a sus lectores a considerar las pruebas como causa de sumo gozo. Entonces es esa la actitud con la cual nosotros debiésemos enfrentar las pruebas. El cristiano, nosotros, debe ver la mano de Dios en todos los ámbitos de su vida. Por eso es que y es importante también este verbo que ocupa Santiago, ¿no? Porque sabéis, Santiago anticipa, ¿no? Que sus destinatarios sabían. Ahora, si nosotros lo ignorábamos hasta este punto, hoy día ya somos responsables de esto. O sea, tenemos que saber que la prueba de la fe produce en nosotros perseverancia o paciencia, según la traducción. Y por lo tanto, tenemos que nosotros pedirle al Señor que nuestra disposición frente a la prueba de fe cambie, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Em, El verso 4 mostrando tal vez más fruto respecto de la fe, ¿no? Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es decir, la prueba produce fe, a su vez la paciencia, cuando tiene un resultado completo, va a producir que nosotros entonces alcancemos perfección y que seamos completos. Aquí de nuevo decir, esto no significa que seamos creyentes sin pecado, sino más bien el término que se quiere acuñar allí es más bien perfectos en el sentido de maduros, ¿sí? Completos.
Entonces la paciencia es la que también nos va a ayudar a nosotros a ser cristianos maduros. Y yo creo que la relación es bastante obvia, ¿no? Una persona, si usted puede ver una persona paciente, eh, va a estar viendo también una persona madura. Al contrario, si usted ve una persona impaciente que no es capaz de soportar la prueba, que es una persona llena de dudas, llena de quejas, también se va a ver la inmadurez de esa persona. Y aquí algo que siempre de una u otra forma el texto nos lleva a reflexionar, ¿no? Aquí no estamos hablando de madurez y no estamos igualando la madurez al conocimiento teológico, sino que más bien al conocimiento hecho vida y hecho práctica. Yo pensaba ahora mismo, un rato antes de conectarme, en las redes sociales uno puede ver gente con mucho conocimiento teológico, gente que se come los libros, pero tú lo miras con detención y te vas a dar cuenta que no hay madurez en ellos. Prácticamente están esperando que salga algo, alguna controversia, ya sea de lo que sea, sirven todas. Puede ser del mundo, puede ser una controversia teológica, para levantar un video, para hacer un meme. Y yo pienso que eso es falta de madurez. Son personas tal vez con un bello don, que saben mucho, pero con mucha falta de madurez. Y eso está muy, incluso aplaudido. O sea, usted ve hoy día como tienen millones o centenares o miles de seguidores este tipo de hermanos. Porque también no hay una mente madura. Los creyentes en general no desarrollamos una mente madura capaz de sopesar las cosas. Entonces, que nosotros como iglesia nos cuidemos en ese sentido, hermano, de no estar viralizando muchas veces este tipo de cosas que lamentosamente no, yo creo que poco glorifican al Señor. Entonces tenemos que también, yo pensaba estos días, con el tiempo vamos a tener que hacer una teología sana o una sana doctrina de las redes sociales, porque lamentablemente todo lo que se dice que es sano no lo es, y muchos de los representantes de la sana doctrina tienen muy malas actitudes, actitudes poco sabias, actitudes poco maduras. Entonces, que el Señor nos ayude en ese sentido también a nosotros a tener una perspectiva correcta. Eh, tenemos que medir, esto es midiendo quizás lo que nosotros vivimos, ¿no? En esta sociedad de las redes sociales. Pero lo primero o donde debiésemos esforzarnos es en medir nuestra propia madurez. Tenemos que evaluar nuestro comportamiento y en esta ocasión, ¿no? Cómo nosotros vivimos nuestra prueba de fe va a ser nuestro barómetro, va a ser nuestro termómetro, nuestra medida de diagnóstico. Y eso es muy, en un sentido muy personal, pero también es muy objetivo. Tú sabes qué hiciste o cómo te comportaste, bien digo, cuando fuiste probado. Y eso te va a decir cuánto tú has avanzado, cuánto tú has crecido. Eh, si lo hiciste con sumo gozo, que yo dificulto que alguien eh, que lo pueda haber expresado en un 100% así con sumo gozo, es difícil. Pero ya al otro extremo tenemos la suma queja, por decirlo así, o la suma incertidumbre, la suma inseguridad, tantas cosas que se pueden expresar de forma suma, ¿no? ¿Dónde estábamos? En la última prueba, o quizás tú hoy mismo estás siendo probado, y en tu prueba de fe, ¿cómo lo estás enfrentando? ¿Con una actitud con sumo gozo o más bien por el contrario? Porque eso va a hacer toda la diferencia, ¿no? Va a ser toda la diferencia. El sumo gozo viene por conocer al Señor, en primer término, y segundo, por saber que las pruebas tienen un propósito diseñado por Dios para llevarnos a la paciencia, y a su vez esa paciencia provoca en nosotros, es el camino, ¿no? Pavimentado para que nosotros seamos también cristianos maduros. Y por supuesto, el mejor ejemplo de esa vía, ¿no? Del dolor es nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted ahí en el Getsemaní, el Señor orando, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? El propio Dios, el propio Señor Jesucristo, el Dios encarnado, eh, voluntariamente sometido a la voluntad del Padre, ¿no? Eh, estaba diciendo, yo sé que lo que viene va a ser difícil, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el Señor Jesucristo nos muestra que ese es el camino que nosotros debemos transitar, y aunque a veces sea duro, sea difícil, sea desgastante, el Señor está con nosotros y el Señor está procesando nuestras vidas, de modo que al final el resultado sea que nosotros seamos personas más pacientes, más maduras,
y que nuestra actitud, nuestro comportamiento le dé mayor gloria a Él también y tengamos un buen respaldo de testimonio también frente al mundo. O sea, esto tiene diversas variantes positivas, podríamos decir. Y usted también puede imaginar versus cuando no lo hacemos, ¿no? Así como cuando positivamente seguimos el camino y lo que el Señor nos ha propuesto en su palabra, cuando no lo hacemos, ocurre prácticamente a la inversa y no glorificamos al Señor y no desarrollamos carácter y no somos más maduros y estamos como cuando nos tocó o si a alguien le pasó repetir un curso, ya sea en la enseñanza elemental o en la universidad, repetir un ramo, bueno, no alcanzas a dar el estándar, entonces vuelves a repetir. En algún sentido, en la vida cristiana es lo mismo. Entonces, creyentes que no avanzan, que no maduran, mucho tiene que decir este texto. No estamos enfrentando las cosas como Dios quiere que las enfrentamos y por eso no estamos creciendo. Así que bueno, hasta ahí dejo yo en este punto y dejo también a mi hermano Patricio y Sergio. Buenas noches, iglesia. Eh, sí, sí, sin duda Dios quiere que cada uno de sus hijos vayamos madurando, ¿cierto? Conforme los años van pasando también. Y Dios utiliza las pruebas para poder lograr esa madurez en nosotros. Recuerdo una frase que escuché hace poco, no sé si en clase o la leí, pero decía algo así como, nunca nadie ha sido moldeado cuando todo está tranquilo. Siempre nosotros seremos moldeados en medio de la prueba. ¿Cierto? El problema es que cuando viene la prueba, nosotros muchas veces terminamos reprobando. No sabemos cómo gozarnos en el Señor, no sabemos cómo esperar, nos llenamos de temor, de duda. Y de esa forma Dios así también nos muestra muchas veces nuestro corazón y en dónde realmente está nuestra confianza. Porque muchas veces decimos que nuestra confianza está en el Señor, ¿cierto? Lo cantamos, de hecho también las pruebas muchas veces revelan lo contrario, que nuestra confianza a veces está en la estabilidad económica, en la estabilidad familiar, en la salud, cuando todo está bien. Creo que todo tiene que ver con cuánto yo conozco al Señor y cuánta comunión tengo con Él. Creo que mucho tiene que ver con eso, cómo yo soy capaz de enfrentar la prueba. Creo que a modo de aplicación debemos procurar nosotros conocer más al Señor a través de su palabra, relacionarnos más por medio de la oración. Siento que a veces enfatizamos mucho la palabra y claro, es bueno conocer al Señor, sus atributos, sus perfecciones, su gloria a través de su palabra, pero creo que a veces hemos descuidado esta joya de la oración, de poder doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Primero para conocerle más, ¿cierto? Pero también para que cuando venga la prueba haya un resultado bueno en nuestras vidas, un resultado que nos haga madurar, ¿cierto? Y así también podamos crecer y glorificar a Dios en medio de la prueba, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos glorificarle en medio de la prueba. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Meditando bueno, en este primer punto, vemos cómo Santiago no comienza diciendo eh, si es que en algún minuto pasan por alguna prueba, si es que llegasen a pasar alguna prueba. Él dice que cuando se hallan en diversas pruebas, dando por sentado de que cada uno de nosotros va a pasar por más que una prueba y eso es parte también de la formación de nuestro carácter. Y, y la idea de esta prueba es aprender una lección, es aprender, sacar provecho de ella. Y bueno, tampoco es la idea fingir ser felices en medio de la prueba, sino que el pastor, como hace un rato mencionaba, tener una perspectiva positiva. En la Biblia comentada de MacArthur dice, la respuesta humana natural a las pruebas no es regocijarse, ninguno de nosotros nos regocijamos, pero debemos tener un compromiso de enfrentar esta prueba con gozo. No podemos conocer tampoco a profundidad cómo es nuestro carácter si no se nos pone a prueba, ¿cierto? Eh, Cuando alguien es amable con nosotros, nosotros también somos amables, pero y en caso contrario, ¿seguimos siendo amables o no seguimos siendo amables? Terminando este punto, en lugar de quejarnos en medio de la dificultad, en medio de la prueba, debemos ver en ello una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje
y una oportunidad de hacernos completamente dependiendo de Dios, dependientes de Dios. Para quienes hoy en día estén en pruebas, este, esta predicación fue un bálsamo en la vida, ¿cierto? Un bálsamo, un aliento. Pero para quienes hoy en día su vida marcha bien, su vida está tranquila, no se atormente por el mañana, no se atormente pensando en que van a venir pruebas, de que van a venir dificultades, sino que cada día trae su propio afán. Y debemos recordar que Dios está en los momentos difíciles y también en los momentos buenos. El Señor nos sostiene, el Señor nos acompaña y el Señor permanece fiel. Amén. Amén. Bien, el segundo punto, eh, yo le coloqué la sabiduría que Dios nos quiere dar, y eso está entre los versículos 5 al 8. Aquí Santiago nos habla, ¿no?, de la sabiduría, de cómo es Dios quien la da, y también invita a sus lectores a que se evalúen, ¿sí? Les parte diciendo en el 5 si a alguno de ustedes les falta sabiduría. Y probablemente al igual que en ese instante, yo creo que nadie se levantó mientras leían esta carta de Santiago y dijo, no, en realidad a mí no me falta sabiduría, yo tengo lo suficiente, me retiro, no necesito oír lo que viene. No creo que alguien estuviese en esa postura, así como tampoco creo que ninguno de nosotros podría decir yo tengo toda la sabiduría necesaria. De alguna forma, más o menos, todos tenemos distintos niveles también de madurez y todos necesitamos que el Señor nos dé más sabiduría. El contexto es bastante claro, ¿no? Está hablando de esto de las pruebas. Se podría hablar de sabiduría propiamente tal y hacer un tema particular, pero aquí viene hablando de lo mismo Santiago, por lo tanto esta sabiduría que está reflejando, o más bien ilustrando y diciendo que él la puede dar, tiene relación con los problemas, sabiendo que la sabiduría tiene prácticamente uso en todo nuestro vivir, o sea, la necesitamos siempre. Y una sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que obviamente está alineada a sus propósitos, al reino de Dios y a la gloria de su nombre. A veces podemos confundir también sabiduría con conocimiento. Alguien puede expresarse muy bien, alguien incluso podría tener buenos resultados en determinadas áreas, incluso ministeriales, así que ojo con eso. Em, pero la sabiduría, ¿no?, de la cual nos habla la Escritura es una sabiduría que solamente Dios puede dar. O sea, los resultados que se van a conseguir a través de esta sabiduría no pueden ser alcanzados por otro medio. ¿Ok? O sea, alguien puede hablar bien, alguien puede tener muchas cosas, eh, pero solamente la sabiduría que proviene de Dios es la que va a traer los resultados. Por ejemplo, ¿no?, de sobrepasar, o más bien de vivir la prueba con la perspectiva correcta. Como decíamos el domingo, es precisamente la sabiduría que nos permite aprovechar las circunstancias para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y, y bueno, acá yo tengo un apunte, ¿no? Dice, por naturaleza el hombre es independiente y desea resolver sus problemas y tomar sus propias decisiones. En la sabiduría de Dios, ya nosotros no tomamos nuestras propias decisiones, sino más bien dependemos de Dios, dependemos de su palabra y queremos vivir entonces para agradarle a Él. El concepto de la sabiduría es este concepto que une de forma armónica, ¿no?, tanto el conocimiento como la práctica, y entonces se vive lo que se predica. Y es lo que siempre nosotros estamos diciendo, que podamos poner en práctica lo que enseñamos cada domingo, lo que decimos los miércoles, lo que compartimos en las distintas instancias de enseñanza bíblica, que lo podamos poner por obra. Y yo creo que ese es el desafío. Em, Debemos, por lo tanto, reconocer que cual más, cual menos, tenemos falta de sabiduría. ¿Y quién nos la da? Y esto también debe ser un aliciente para nosotros, porque dice la Escritura que Él lo va a dar abundantemente y sin reproche. Él es Dios, Él es la fuente inagotable, Él es quien nos provee y quien también nos enseña la manera de alcanzarlo. Hay una estrecha relación entre la sabiduría y la palabra del Señor. Eso es así. O sea, si yo quiero ser una persona más sabia, debo invertirme en la palabra del Señor, sin que ese conocimiento se transforme en un fin en sí mismo. O sea, no, yo quiero datos, yo quiero conocimiento, conocimiento, conocimiento. No,
que ese conocimiento siempre se traduzca en práctica, porque si no, vamos a ser, alguien me parece que lo graficó así alguna vez, ¿no? Vamos a ser como hombres con una gran cabeza, pero con un cuerpo pequeño. Entonces, no va a haber armonía en nosotros. Cuando, cuando hay sabiduría de por medio, bueno, somos proporcionales. Tanto nuestra cabeza como nuestro cuerpo crecen, producto, ¿no?, de este conocimiento de Dios que es evidente, iglesia, que en el propósito de Dios es que el conocimiento sea práctico. Jamás Dios tuvo la intención de que nosotros fuésemos como una especie de computadoras para almacenar datos. El propósito de Dios es ciertamente que nosotros vivamos cada enseñanza con la cual somos confrontados. Ciertamente no la vamos a vivir en un 100% perfectamente, pero debemos tener la inclinación y la intención constante de poder hacerlo. Así entonces vamos a llegar a ser hombres y mujeres con mayor sabiduría, útil para enfrentar las pruebas de esta vida, pero útil también en todo aspecto que nosotros podamos vivir. Como yo decía antes, si quieren oírlo, ¿no? Hay un buen mensaje del pastor Miguel que compartió hace no mucho tiempo, y él habla específicamente de este texto de la sabiduría. Eh, si alguien quiere escucharlo, es muy buen mensaje. Luego el texto nos enseña o nos dice cómo luce el dudoso, la contraparte de todo lo que hemos visto prácticamente hasta este punto. El hombre que duda, dice, es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Carece de sabiduría, ¿no? Va según el viento le impulsa. Santiago obviamente había visto esta escena, ¿no? Del viento y del mar. Mira lo que dice un comentarista. En suma, la imagen del mar que Santiago pinta es una escena de inestabilidad e inquietud. Así describe Santiago al hombre que duda. Ese hombre es como las olas del mar, inconstante e inestable, carece de sabiduría que necesita desesperadamente para darle dirección a su vida. Pero, dado que ese hombre duda, Dios se niega a darle sabiduría. Esa es la condición para que Dios responda a nuestra petición de sabiduría. Él la quiere dar abundantemente, sin reproche, pero tenemos que pedirle con fe. Dios espera que su pueblo venga a Él en fe, entonces lo recompensa por buscarle, pero si el hombre duda, no recibirá bendición de Dios. Por lo tanto, nuestro gran escollo, hermanos, en este sentido, nuestro gran desafío es aminorar la duda, porque si no hemos recibido sabiduría, o más bien, si queremos recibir incluso más sabiduría de lo que hoy día tenemos, probablemente nuestro problema está con la duda, porque eso es lo que el texto nos dice, pero el que tiene duda no va a recibir nada. Entonces, ¿cómo vencemos la duda? Bueno, conociendo al Señor, conociendo lo que Él nos ha revelado en su palabra, y también pensando, ¿no?, en todo lo que Él ya ha hecho por nosotros a través de Cristo y cómo también el propósito de Dios es que nosotros vivamos de esta manera sabia. Eso está en su corazón y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que también afirman otros textos. Eh, Verso 7 es claro: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El problema de fondo es ese: alguien que tiene una dualidad en su corazón. A veces cree, a veces no, y cuando nuestra fe hace aguas, por así decirlo, lo que nosotros hacemos naturalmente es que empezamos a inventarnos soluciones. Y cuando empezamos a ponernos creativos con las soluciones, en lugar de mejorar las cosas, usted sabe lo que pasa, ¿no? Las empeoramos. Y eso denota algo que vimos en el primer punto: falta de paciencia. O sea, el hombre sabio es un hombre paciente, es un hombre maduro, pero versus este otro, ¿no?, que es inestable en todos sus caminos. El gozo produce paciencia, la paciencia madurez, y eso va entonces ilustrándonos cómo luce un hombre o una mujer que es sabia, y ese es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros, que experimentemos y que seamos hombres y mujeres sabias, y que ese sea nuestra meta como creyentes de manera constante. Así que hasta ahí intervengo yo, dejo ahora también a mis hermanos.
Amén. Sí, pensando en la sabiduría, como aprendíamos en la predicación, ¿cierto? Que es el conocimiento que se hace vida, el conocimiento que nosotros practicamos. Eh, Nosotros adquirimos más rápido sabiduría, o sea, más rápido conocimiento que sabiduría, como decía el pastor. ¿Cuántas veces nosotros hemos aconsejado quizá a un hermano de cómo debe actuar en alguna situación, pero cuando nos toca a nosotros enfrentar esa misma situación u otra, muchas veces no sabemos cómo actuar y actuamos no con sabiduría, sino con necedad, muchas veces hasta como incrédulos. Pero me llama la atención el texto que dice que podemos pedirle a Dios sabiduría y que Él nos dará abundantemente y sin reproche. Creo que es importante el papel que juega la oración en medio de la prueba, porque yo puedo venir en oración y pedirle a Dios sabiduría para enfrentar la prueba, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a desesperarnos muchas veces, a tomar decisiones apresuradas, a querer nosotros resolver el problema lo más rápido posible, a nuestra manera, con nuestra propia inteligencia, y ahí nuestro corazón nos termina engañando y muchas veces terminamos comportándonos como necios. No nos olvidemos, iglesia, que podemos venir a la fuente de toda sabiduría, que es Dios, ¿cierto? Y en oración, pedirle que nos dé esa sabiduría de lo alto para poder enfrentar las pruebas cuando éstas vengan. Tenemos una joya, ¿cierto? Que muchas veces hemos descuidado, la oración, y en medio de la prueba podemos venir a Dios primero para ser consolados, ¿cierto? Para ajustarnos a su voluntad, porque si Dios está permitiendo una prueba en nuestra vida, es porque Él está haciendo su voluntad. Entonces yo debo ajustarme a la voluntad de Dios, aceptarla, claro, con toda la dificultad que conlleva, refugiarme en el Señor y pedirle sabiduría para que me ayude a actuar de la mejor manera en medio de la prueba. Amén. En este segundo punto, ya mi hermano hablaba sobre la sabiduría y también se nos predicó el domingo sobre la sabiduría y en lo cual ya estamos claros, ¿cierto? Respecto a la sabiduría y que Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, ¿cierto? Está a disposición de nosotros, pero no podremos recibir esta sabiduría si nuestras metas están centradas en nosotros mismos, si tenemos nuestros propios deseos, si queremos sabiduría o queremos adquirirla, pero para nuestro propio ego, para nuestra propia vanagloria. Como aplicación en esto, que nuestra vida, nuestra meta, esté enfocada 100% en el Señor, no solamente una parte, y que toda nuestra vida dependa completamente de Él. No solamente somos cristianos los domingos, sino todos los días, todo el día, y que el Señor nos ayude, nos ayude a ser personas sabias, a pedirle sabiduría al Señor, a no centrarnos en nosotros mismos, a, a no hacer algo para nuestra propia gloria, nuestro propio honor, sino glorificar en todo momento al Señor. Amén. Permítame leer algo antes de finalizar. Dice, Dios cambia el carácter de una persona antes que la llame a su servicio. Él debe primero obrar en nosotros antes que pueda obrar por medio de nosotros. Dios pasó 25 años obrando en Abraham antes de darle el hijo prometido. Dios obró 13 años en la vida de José, permitiéndole varias pruebas antes que éste fuera ascendido al trono de Egipto. Dios pasó 80 años preparando a Moisés para sus 40 años de servicio. Nuestro Señor llevó 3 años entrenando a sus discípulos, formando su respectivo carácter. Am, Obviamente, cuando nosotros somos sometidos a los procesos de prueba que Dios quiere que vivamos, eso va a generar en nosotros fortalecimiento de carácter, paciencia, vamos a ser personas más sabias y, y al ser así procesados por Dios también vamos a poder servir mejor a otros. En algún sentido, todas esas pruebas que tú has vivido eh, en el futuro, o quizás ya los has visto, van a ser útiles para otros creyentes también. Entonces, también eso es importante, ¿no? Tenemos, podríamos decir, un legado de lo que hemos vivido, de lo que el Señor nos ha permitido, y podemos decirle a otra persona, bueno, yo también he estado ahí donde tú estás, y el Señor me ayudó, y terminé más dependiente de Él. Em,
y eso también es un desafío muy práctico para nosotros. Tal vez no es para el momento en que estás pasando la prueba, no vas a pensar así, pero una vez que ya la has vivido, vas a poder entonces también transmitir eso como experiencia de vida, donde viste la mano del Señor contigo, y eso tiene también un valor grandioso en esto que es la iglesia local, ¿no? Donde unos a otros debemos edificarnos. Así que damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, gracias por estas enseñanzas tan prácticas a través de esta epístola, de esta carta de Santiago. Te pedimos, Señor, tú la uses para tu gloria, de manera que podamos ser desafiados por tu palabra y que también podamos, tal como la misma enseñanza hoy nos proponía, ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que van creciendo gradualmente en el conocimiento, en la gracia y en la práctica, Señor, que tu palabra nos desafía. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.